Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de tercero de secundaria. Aquí por USMPTV Aprende con Todo. Chicos, antes de comenzar, ¿se han preguntado qué ocurre cuando pasamos del nido a la primaria o cuando nos cambian de un colegio a otro? Es cierto que tenemos que acostumbrarnos, porque conocemos nuevos amigos, nuevos profesores y nuevas instalaciones. Y de hecho que tenemos que adaptarnos a esta nueva vida. Algo más o menos así ocurrió entre los años 1849 y 1875, cuando se promovió la inmigración extranjera. ¿Quiénes fueron los extranjeros que vinieron al Perú y cuál fue su motivo principal? ¿Quieres saberlo? Entonces no te despegues de tu pantalla, que a continuación te lo explicamos todo. El Perú es una diversidad por donde lo mires, porque tenemos distintas lenguas, culturas, razas, costumbres, platos de comidas y muchas cosas más. ¿Pero sabes a qué se debe todo esto? En gran parte gracias a las migraciones que se dieron cuando nuestra república recién se estaba formando. Para entender nuestra historia y sociedad, siempre tenemos que tenerlos en mente a todos ellos. Los africanos, chinos, italianos, españoles y otros más que han influenciado en todo lo que somos hoy. Algunos dicen que también tenemos influencia ovni, pero en realidad nadie lo sabe. Veamos cómo comenzó el proceso de inmigración en el Perú. No, señor editor, ya sabemos que los primeros hombres que llegaron al Perú fueron los hombres primitivos de la época del Pleistoceno, pero hoy no queremos hablar de ellos. También nos adelantaremos un poco a la inmigración de españoles y africanos que se dio en la época del virreinato, para así poder hablar de la inmigración asiática y europea en el país. Resulta que entre los años 1849 y 1875 aparecen nuevas actividades agrícolas y guaneras, así que había que buscar nueva mano de obra porque la africana ya no alcanzaba. Pero el gobierno estaba recontra piña y en muchos países estaba prohibido el tráfico de esclavos africanos, así que crearon la Ley General de Inmigración en el año 1849. Esto haría que la gente extranjera pueda entrar al país masivamente, así como si el Perú fuese un gran supermercado y todo lo estuviesen poniendo al 90% de descuento para que todo el mundo entre. En el Perú ya no era suficiente la mano de obra africana, pero en muchos países ya se había prohibido el tráfico de esclavos africanos, y como se buscaba trasladar a los chinos para trabajar, aprovechando que en su país se vivía una fuerte crisis, se creó una ley de inmigración en 1849 que permitiera el ingreso masivo de personas de distintas nacionalidades al país, con el fin de abastecer las haciendas de la costa con mano de obra. Desde 1949 comenzarían a llegar al Perú muchos inmigrantes chinos o colíes, como también se les llamaba. Algunos de ellos vinieron de manera forzada y otros por su propia voluntad. Comencemos hablando de la inmigración asiática. Alrededor de 90.000 chinos o culíes llegaron al Perú entre 1848 y 1874. Muchos de ellos por propia voluntad y otros por obligación. ¡Nos vamos pa' Perú! Casi todos tenían una educación muy baja. La mayoría eran campesinos analfabetos y eran traídos en condiciones muy malas. Pero eso sí, todos venían con la idea de encontrar un lugar próspero y con riquezas. ¿Sabes qué trabajos venían a hacer al Perú, Helga? Bueno, si estás pensando que vinieron para abrir su chifa y venderte arroz chaufa o guantán frito, mejor dale suprimir a tu idea, porque es un error. Los chinitos vinieron para chambear en las islas guaneras, las haciendas costeras, los ferrocarriles y principalmente en las plantaciones de algodón y azúcar en los valles de la costa. Señor editor, algodón y azúcar, no algodón de azúcar. Y como ellos chambeaban bien duro, fueron reemplazando cada vez más a la población negra en las haciendas. Pero lo malo es que trabajaban en durísimas condiciones. Su día laboral comenzaba a las 5 de la mañana, cuando ni siquiera el gallo cantaba al amanecer, y se quedaban hasta las 6 de la tarde. ¿Qué
tiene. Solo los hacíamos trabajar unas 13 horas y como éramos buena gente, les dábamos su horita de descanso. ¡Vaya! ¡Qué mala situación! Y lo peor es que ellos no firmaban contratos de 1 año como ahora, sino de 8 largos años de tortura. ¡Pobres chinitos! Para trabajar así mejor firmaban una sentencia de muerte. La inmigración de los chinos llegó de la mano de muchos abusos y maltratos hacia ellos, ya que aparte de vivir en pésimas condiciones, debían de prepararse su propia comida, lo que normalmente era una taza de arroz y con suerte los domingos comían un poco de carne. Debido a todo esto fue que hubieron varios chinos muertos. Obviamente, al ver tanto maltrato e injusticia, las protestas internacionales contra el ingreso de la población de los culíes no se hicieron esperar. Llegaron a tener el control total que en el año 1853 prohíben el ingreso total de esta población a nuestro país. Pese a todo esto, la inmigración de los chinos siguió creciendo con el pasar de los años. Pero ahora hablemos de la inmigración europea que también aparece en el Perú. ¿Has ido o has escuchado hablar sobre Posuso? ¿Sabes cómo llegó la colonia austroalemana a nuestro país? ¿Quieres saberlo? Entonces checa el siguiente video. Desde que se dio la independencia del Perú, las élites propiciaron la europeización del país, pero el gran impulso del ingreso de extranjeros al Perú se dio gracias a la explotación del guano. Para poder hablar de esto, te tengo que enseñar las fotos de un lugar locazo que conoció Helga el año pasado. ¡Vaya que es hermoso! Si han tenido suerte de ir, al ojo reconocerán que es Posuso. Para que lo reconozcas y te animes a visitarlo, tienes que saber que se ubica más o menos por aquí, en Oxapampa, la selva central. Si vas a este lugar, encontrarás gente súper alegre y carismática, pero puede parecer que vienen de otro país. ¿Y sabes por qué? Porque es ahí donde se encuentra la colonia austroalemana. Te voy a explicar cómo la inmigración de esta colonia llegó a nuestro país. Resulta que en el segundo gobierno de Ramón Castilla se hizo el primer intento por propiciar la inmigración europea, trayendo un grupo de colonos austriacos y alemanes, ofreciéndoles beneficios con la condición de que se queden a trabajar en la selva peruana, exactamente en las llanuras amazónicas. Pero al final se desviaron un toque y llegaron a la tierra prometida. ¿Canaán? ¿La tierra que prometió Dios a su pueblo? No, Helga, lo de Canaán es otra historia. Las colonias alemanas de las que te hablo terminaron en Posuso, donde se quedaron un día, luego 2, después una semana y al final por el resto de sus vidas. La población de Posuso en un inicio tenía 500 personas que vivían en casas de madera y que se dedicaron al cultivo de tabaco, café, arroz, caña de azúcar, algodón, yuca y coca, además de la ganadería. En el gobierno de Ramón Castilla se planteó la inmigración de alemanes, suizos y austríacos al Perú, con la finalidad de que trabajasen en la selva peruana. Una propuesta que resultaba muy tentadora para estos europeos, porque en aquella época la situación en Europa era muy mala y muchos estaban emigrando a diversas zonas del mundo, principalmente Estados Unidos y Sudamérica. Es gracias a ello que surgen las colonias austroalemanas en Posuso, lugar donde se terminaron asentando, pero conservando siempre, muy celosamente, tradiciones como la de sus idiomas, comidas típicas, danzas y mucho más que puede ser apreciado hasta la actualidad. Ya en la década de 1870, en el gobierno de Pardo se quería incrementar mucho más la inmigración europea. Por eso constituimos la Sociedad de Inmigración Europea. Este organismo se encargó de promocionar y facilitar la migración de europeos al Perú. Oye, pero ¿por qué tanto afán por traer inmigrantes al Perú? Bueno, Helga, lo que se buscaba en aquel entonces era mejorar nuestra raza, porque los negros, indígenas y asiáticos eran considerados como razas inferiores. Y es que en aquella época, el racismo científico era una influencia más grande que la música. Bueno, solo por si entiendes más esto en chino, que el significado de racismo científico, te daré 2 sinónimos para que entiendas este término.
Racismo científico significa racialismo o racismo. Así es, en esta época se tenía la idea de que una raza podía ser mucho mejor que otra, considerando siempre la raza blanca como superior. Sé que esto era algo tan tonto como lo sería que le digan a Helga que ella es superior por ser más blanca que su amigo Ernesto. ¡Qué tontería! Pero realmente, cuando estas ideas llegaron al Perú en el siglo XIX, la élite pensó que el principal atraso del país era porque casi toda la población era indígena. La solución para nosotros era traer muchos extranjeros porque solo la raza blanca europea era fuerte, ágil, llena de virtudes y trabajadora. Bueno, eso era lo que ellos creían, que el mestizaje de la raza europea con la peruana resolvería los problemas que atravesaba nuestro país. Y por esto es que durante el periodo en el que funcionó la Sociedad de Inmigración Europea, se introdujeron al país 3.000 europeos, la mayoría italianos. Se buscó promover la inmigración extranjera porque realmente las élites del país pensaron que en esto encontrarían la gran solución al estancamiento del país. Preferían la llegada de inmigrantes europeos, principalmente los ingleses, porque se adaptaban de forma más rápida a las nuevas costumbres, pero también los alemanes, por su cualidad de orden y progreso, e italianos, por sus semejanzas culturales con los peruanos. De todas formas, la inmigración es algo que se ha dado a lo largo de nuestra historia por diversos países como Francia, Portugal, Japón y muchos países más. Ya hablamos sobre las comunidades inmigrantes en el Perú, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Entre qué años se dio la inmigración asiática? ¿Entre 1848 y 1874? ¿Entre 1849 y 1875? ¿O entre 1850 y 1874? Muy bien. Entre estos años llegan alrededor de 90.000 chinos al Perú para trabajar en diversas actividades. ¿En qué año se promulga la Ley de Inmigración? ¿1848, 1849 o 1850? ¡Correcto! Esta ley se promulgó para regular la entrada de extranjeros procedentes de diversos lugares del mundo. ¿En el gobierno de qué presidente se constituyó la Sociedad de Inmigración Europea? ¿Ramón Castilla, Manuel Pardo o Santiago Salaverry? ¡Excelente! Es en el gobierno de Pardo donde se aprueba esta ley que pretendía mezclar nuestra raza con la europea, con la finalidad de resolver los problemas del país. Hoy aprendimos que entre los años 1849 y 1875 aparecen nuevas actividades agrícolas y guaneras, y por eso se busca traer la mano de obra extranjera. En el año 1849 se promulga la Ley General de Inmigración para que la gente extranjera pueda entrar al país masivamente. Con esto, alrededor de 90.000 chinos o culíes llegaron al Perú entre los años 1848 y 1874, muchos de ellos por propia voluntad y otros por obligación. Los chinitos vinieron para trabajar en las islas guaneras, las haciendas costeras, los ferrocarriles y principalmente en las plantaciones de algodón y azúcar. Pero lo malo es que trabajaban en durísimas condiciones y encima firmaban contratos de 8 largos años. El gran impulso para el ingreso de extranjeros al Perú fue la explotación del guano. En el segundo gobierno de Ramón Castilla se hizo el primer intento por propiciar la inmigración europea, trayendo a un grupo de colonos austriacos y alemanes ofreciéndoles trabajar en la selva peruana, para ser más exactos, en Posuso. En la década de 1870, durante el gobierno de Pardo, se constituyó la Sociedad de Inmigración Europea. Por último, hoy aprendimos que se buscó traer inmigrantes extranjeros porque se creía que esta sería la solución para acabar con nuestros problemas de desarrollo.
La inmigración en el Perú, de hecho, que trajo cambios a muchas personas. ¿Pero crees que fue coherente pensar que por traer personas de raza extranjera se solucionarían los problemas del país? De hecho, que tenemos que rescatar las buenas costumbres y hábitos de las personas, pero no debe de importarnos de qué raza es, porque las cualidades están en ellas. Por otro lado, adaptarnos a un nuevo estilo de vida, sociedad y cultura no es nada fácil. Muchas veces es algo que puede tomarnos un buen tiempo, pero el ser humano está en la capacidad de poder conseguirlo. Por ejemplo, cuando nos cambian de cole, de aula o hasta de profesores, nos puede costar, pero créeme que con un poco de esfuerzo y voluntad puede lograrse. Recuerda que adaptarnos a un nuevo estilo de vida depende completamente de nosotros. ¿Sabías que? En 1849, año en que se promulga la Ley de Inmigración, muere el famoso escritor Edgar Allan Poe. Así es, el conocido escritor de cuentos de terror, reconocido a nivel mundial como uno de los más grandes maestros universales del relato corto, fallece a los 40 años de edad, dejando principalmente un gran legado de novelas y cuentos góticos, como por ejemplo El corazón delator, El gato negro, Los crímenes de la calle Morgue y muchas, pero muchas otras historias que han perdurado a lo largo de la historia. Ahora ya lo sabes. Espero que luego de ver el programa entiendas por qué el Perú es un país tan diverso, ya que con la llegada de los inmigrantes no solo se mezclaron las razas, sino también las culturas, las comidas, las costumbres y muchas cosas más. Te recomiendo el libro La inmigración en el Perú de Juan de Arona, que te servirá mucho para reforzarlo. Antes de terminar el programa de hoy, te quiero comentar que es muy bacán y súper chévere tener amigos chinos, mestizos, blancos, trigueños. Como tampoco puedes olvidar darle like a nuestra página de Facebook y compartirla con tus amigos. Búscanos como Tiempo para Aprender. Bueno chicos, conmigo será hasta la próxima. Nos vemos en un próximo programa en Tiempo para Aprender de tercero de secundaria. Aquí por USMP TV Aprende con Todo. Chao, chao. En el próximo programa aprenderemos sobre la cultura en el Perú del siglo XIX. ¡No te lo pierdas!